Confucio nació en el año 551 a.C., en el estado feudal de Lu, descendiente de una línea de nobleza empobrecida. Se dice también que descendía directamente de los gobernantes de la dinastía Chan. Había sido la primera dinastía china, que duró más de 600 años, desde el siglo XVII al XII a.C., según la leyenda. A sus ciudadanos se les atribuye haber inventado la escritura china para poderse comunicar con sus antepasados a través de mensajes grabados en los caparazones de las tortugas. Sin embargo, solo se ha confirmado que era un estilo de vida similar a una dinastía del segundo milenio antes de Cristo. Dentro de este contexto, el padre de Confucio era un oficial militar de bajo rango, y su edad era de 70 años cuando nació Confucio. Cuando Confucio tenía 3 años, su padre murió, por lo tanto, fue educado por su madre. Años después, Confucio, cuando tenía 15 años, solo estaba interesado en estudiar. Esta fue la base de su vida, que más adelante se dividiría en varias etapas. Aparte de su autoproclamado amor por el aprendizaje, poco se sabe de los primeros años de la vida de Confucio. En esos primeros años, la dinastía Zhou, de 600 años de antigüedad y que había llevado la civilización a China, estaba comenzando a desmoronarse. Era un periodo con ciudades y estados que intercambiaban alianzas. En contraste, se declaraban la guerra casi cuando ellos querían. Los señores de la guerra vivían como siempre, es decir, en un entorno de masacres, hambrunas, etc. Y el resto de la población servía exclusivamente para que sus señores no se vieran obligados a realizar actividades más individuales, las cuales incluían hacer daño a terceros. La miseria estaba muy arraigada durante esa época. Este conjunto de horrores cotidianos ejerció un profundo efecto en el joven Confucio. Iba a acumular una dureza y sentido práctico que pocas veces perdió. Confucio se percató rápidamente de que, para que cesara ese imparable sufrimiento, toda la ideología de sociedad tendría que cambiar. La sociedad debía de trabajar por el beneficio de todos sus miembros en lugar de ser manipulados únicamente como pretexto para los excesos de sus gobernantes. Confucio fue el primero en formular esta idea, sin embargo, fue tan frecuentemente ignorado. No fue hasta 200 años después, cuando los antiguos griegos comenzaron a cuestionarse esta idea. Pero, como ellos lo revisaron, rápidamente desarrollaron una sofisticada noción abstracta de justicia. Confucio no tuvo la oportunidad de checar tales asuntos durante sus años de formación, por tanto, su pensamiento continuó siendo eminentemente práctico. Él estaba decidido que la noción de sociedad debía cambiar, pero no la sociedad misma. Su pensamiento era de que, el gobernante debe gobernar y el administrador realizar sus cometidos, al igual que el padre debe ser siempre un padre con respecto a su hijo. La revolución que Confucio enseñó era basada en la actitud y en la conducta, mencionando que debíamos esforzarnos por cumplir nuestro cometido de la forma más virtuosa posible. Pero Confucio se pronunció sobre este y muchos más asuntos relacionados, lo que dio a sus seguidores muchas ideas para la interpretación de sus enseñanzas. A los 18 años, Confucio se casó y tuvo un hijo llamado Liyu. Liyu estaba destinado a decepcionar a su gran padre Confucio, y nunca se convertiría en el hombre que se había esperado de él. Confucio era pobre y para llegar a final de mes, debía obligatoriamente que aceptar numerosos trabajos, incluyendo el de ser empleado en un granero y el de guardián de una especie de zoológico de animales sagrados. En su tiempo libre, Confucio estudiaba historia, música y liturgia, gracias a lo cual obtuvo rápidamente la reputación del hombre más sabio del estado de Lu. Confucio era ambicioso. Esperaba conseguir un gran cargo en la administración, para poner sus ideas en práctica.
Sin embargo, los hedonistas gobernantes nunca tuvieron algún deseo de emplearlo para gobernar sus dominios, por lo cual, las solicitudes de Confucio nunca fueron más allá de la etapa de la entrevista. Entonces, como ahora, todo aquel que no podía conseguir un trabajo en el área de su elección, con frecuencia acababa enseñándolo. El estado de Lu se sentía especialmente orgulloso de su gran diversidad de escuelas, donde se enseñaba etiqueta y rituales de la corte a los futuros cortesanos. En dichas escuelas trabajaban, por lo general, antiguos cortesanos que tenían gran conocimiento de todas las normas de la corte, pero que habían perdido su trabajo debido a algún error involuntario. Confucio decidió fundar su propia escuela, pero, con una gran diferencia, él enseñaría a la mayoría de los administradores políticos a cómo gobernar. Afortunadamente, Confucio tenía una personalidad que inspiraba confianza a cualquiera que lo conociera, de tal modo, nunca le preguntaban nada sobre sus cualificaciones. Y tan pronto, se comenzaron a inscribir alumnos. Cabe mencionar que su método de enseñanza de su escuela fue muy similar al desarrollado por los antiguos filósofos griegos. Durante las clases, el ambiente carecía de toda formalidad, el maestro platicaba con sus alumnos, a veces de pie y, a veces, sentado bajo un árbol. Raramente el maestro impartía un discurso, pero la mayoría de las enseñanzas consistían en sesiones de preguntas y respuestas. Las respuestas del maestro solían tener la forma de reflexiones, por ejemplo, decía, mandar a la guerra a un pueblo sin haberlo instruido es abandonarlo a su suerte, si no cambias tus defectos serás cada vez más imperfecto, y así sucesivamente. También se sabe que Confucio no soportaba a los tontos, solía decir, si señalo una esquina de un tema, y el alumno no puede deducir las otras tres por él mismo, lo expulso. Sin olvidar que tampoco había sitio para los cobardes en la escuela de Confucio. Por lo general tenía docenas de alumnos, desde príncipes hasta pobres. Confucio fue sobre todo un enseñante moral y ético. Siempre era sincero y desconfiaba de la elocuencia. Su objetivo era enseñar a sus alumnos a comportarse correctamente. Confucio pudo haber fundado una religión, el confucianismo, pero sus enseñanzas no fueron religiosas por así decirlo. Confucio creía que el universo contiene un poder para hacer el bien, lo que algunos pueden considerar como una fe, ya que Confucio elogiaba al hombre virtuoso que vivía intimidado por el cielo, pero consideraba que la mayoría de las prácticas religiosas de su época eran tonterías supersticiosas. En paralelo, se deleitaba con los rituales y consideraba sus efectos sumamente beneficiosos. El elemento clave de las enseñanzas de Confucio está simbolizada por el carácter chino Ren, que significaba la combinación conceptual de magnanimidad, virtud y amor por la humanidad. Junto con Ren, las enseñanzas de Confucio resaltan las cualidades complementarias del Te, que significa virtud, y del Yi, que significa rectitud. El objetivo de Confucio era producir Chunzu, que su definición es, personas superiores, que vivirían una vida de armonía y virtud, libres de la ansiedad y la angustia. Mencionado esto, merece la pena observar que la noción central de Confucio sobre el Ren, ha dado espacio a una gran variedad de interpretaciones. La misma palabra se ha traducido de diversas formas, desde perfección moral a magnanimidad, desde humanidad a compasión, e inclusive como simple altruismo. En contraste, Confucio creía tácitamente en algo. No era algo superior, pero servía para el mismo objetivo que cualquier otra religión. Creía en el propósito moral de la humanidad. Mencionaba que tenemos la obligación de hacernos cada vez más humanos posibles. Esta es la única forma significativa de vivir la vida, ya que para él hay una recompensa para el éxito en la vida, más allá de la muerte, ni siquiera el castigo por el fracaso.
Este pensamiento tan elevado está muy bien, sin embargo, ¿cómo debemos comportarnos en realidad? Confucio era totalmente práctico y su moralidad no evade la prescripción de exigencias de conducta para la vida diaria. Aconsejaba lo siguiente: domestica el yo, y lo que no desees para ti, no lo impongas a los demás. Esta era una cuestión de actitud y coherencia. Ante nuestra actualidad, se nos muestra como un importante defecto de la moralidad de Confucio. Nuestra moralidad tiende a plasmar los aspectos igualitarios y equitativos de la sociedad. Por lo tanto, no debería resultarnos sorprendente que la moralidad de Confucio refleje la naturaleza primitiva y clasista de la sociedad china durante la dinastía Zhou. Confucio consideraba la moralidad como una cuestión de clase. Los individuos que obtenían su potencial moral, se convertían en ren, es decir, que eran personas superiores o mejor conocidos como los miembros de la clase gobernante. En ese mismo sentido, las clases gobernantes siempre han creído que son superiores. La moralidad siempre se ha visto invadida por la cuestión de las clases. Resulta muy fácil ser bueno cuando la sociedad está conformada para nuestro beneficio y uso, pero cuando las circunstancias no están a nuestro favor, nos sentimos menos inclinados a la bondad. Entonces, Confucio intentó sortear la cuestión de las clases, ya que, el hombre superior puede ser de clase superior, pero si cualquier persona se comporta como la del hombre superior, no habrá ninguna diferencia entre los dos. La moralidad de Confucio quizá haya sido revolucionaria, pero, políticamente, continúa siendo la de un conservador. Lo que no resulta extraño, considerando la anarquía política y la miseria que vio a su alrededor. Para Confucio, una característica importante de la sociedad moral no era la clase social, sino el amor. De tal modo, para marcar la diferencia sobre el confucianismo con el cristianismo, ambos suscriben que lo fundamental es el amor al prójimo, pero Confucio expresaba que era posible extenderlo de la persona a la sociedad en su conjunto. El cristianismo se quedó corto al extenderse para el Estado. El confucianismo, al establecer las virtudes tradicionales chinas y al plasmarse con una moralidad pública, se convirtió en el estilo de vida chino. Al pasar los años, su moralidad ejemplar y su amor por el prójimo trascenderían muy despacio, al igual que la misma China. La gran doctrina de Confucio, todo esto es muy reconocido, pero en la práctica es muy subjetivo de aplicar. La naturaleza humana es dependiendo las circunstancias. La gente obedece a un tirano sediento de poder con mucha más obligatoriedad que a un gobernante de buenas intenciones. Confucio estaba intentando mejorar la conducta de los altivos gobernantes de su época, sin embargo, al elegir ese camino, Confucio limita la relevancia de sus pensamientos a una época determinada y a un lugar en específico. La gran mayoría de consejos políticos comparten en cierto grado el mismo defecto: cuanto más adecuados son, más redundantes se vuelven. Por ejemplo, si comparamos los consejos prácticos de Confucio con la obra de El Príncipe de Maquiavelo, el resultado habría sido que el deseo de cumplimiento político de Confucio habría sido irrelevante en Italia en la época del Renacimiento, ya que muchos de los gobernantes hubieran creído que debían influir en sus súbditos con una conducta cultivada y ejemplar. Por el contrario, El Príncipe de Maquiavelo hubiera sido redundante en las manos de cualquier gobernante de la guerra china de la última dinastía Zhou. Confucio solo estaba intentando lograr el equilibrio a favor de una sociedad más civilizada. Un logro de Confucio fue su habilidad como educador. El objetivo principal de su escuela era cultivar funcionarios que pudieran esparcir sus ideas sociales y políticas. Siempre resaltaba que el logro del ren no era para beneficio del individuo sino para la sociedad. Esperaba que los nuevos administradores y gobernadores consideraran su trabajo más como una vocación que como forma de ascenso personal.
Teniendo en cuenta este respeto por el sistema de clases en política, Confucio no lo practicaba en su escuela. Creía en una educación para todos, sin tener en cuenta la clase de donde provenían los alumnos. En su época, la educación estaba destinada solo a la clase superior. En paralelo, esta política de puertas abiertas para todos proporcionó una gran oportunidad a muchos que de otra forma hubieran siempre vivido una vida de monotonía y humillación. Dentro de este marco, la mayoría de los alumnos de Confucio procedían de las clases más pobres de la sociedad e iban a permanecer leales a su maestro durante toda su vida. Por lo tanto, Confucio fue responsable de creación de nuevo talento así como de nuevas ideas en los cargos de los funcionarios de su región. Era totalmente consciente de lo que estaba haciendo, ya que mencionaba lo siguiente: donde hay educación, no hay distinción de clases. Entre los alumnos de Confucio había varios descendientes de familias muy influyentes de la ciudad y algunos otros procedentes de otras provincias. Más tarde, algunos miembros de la familia gobernante de Lu comenzaron a asistir a sus pláticas. De esta forma, Confucio pudo conocer al futuro príncipe gobernante de Lu, Yang Hou. Yang Hou se sentía muy impresionado por Confucio. Cuando Yang se hizo cargo del poder, decidió nombrar a Confucio como ministro de crimen. Por fin, Confucio podía poner en práctica cada uno de sus principios. A través del tiempo, Confucio tuvo un gran éxito como ministro de crimen, porque había establecido un reino de terror contra los criminales que se suscitaban en el estado de Lu. Confucio fue incluso más lejos al instaurar la pena de muerte, y pronto la vida estaba tan organizada en la provincia, a tal grado que, los hombres caminaban ordenadamente por la derecha de la calle y las mujeres por la izquierda. Pero esto no duró para siempre. Alguien llegó a sobornar al primer ministro con muchas mujeres hermosas, para que quitara a Confucio de ese cargo. El primer ministro, que, aparentemente, no había comprendido completamente la educación de Confucio, se encontró incapaz de rechazar dicha oferta tan tentadora. Confucio fue destituido de su cargo. Los hombres y mujeres de Lu volvieron a caminar por donde ellos querían, desobedeciendo las normas que ya se habían establecido sin que fueran condenados a muerte. De tal modo, los delincuentes pudieron abandonar sus empleos para continuar ejerciendo crímenes. Confucio, ya con 50 años para ese entonces, decidió organizar, con algunos discípulos, un viaje de peregrinación alrededor de China. Sin embargo, no era un peregrinaje con el habitual sentido espiritual. No había algún destino sagrado, y Confucio no buscaba alguna iluminación. Su objetivo de este viaje era de buscar trabajo. Y, si no podía encontrar un trabajo, quizá podría encontrar un futuro gobernante para ejercer por su nombre, y de este modo poner en práctica sus principios. Pero, obviamente se habían esparcido las opiniones acerca de Confucio, y su peregrinaje en busca del empleo iba a durar más años. De vez en cuando se le pedía algún consejo, pero, sin ninguna oferta de empleo. Solo podemos deducir algunos motivos del rechazo. Confucio era considerado el hombre más inteligente de China. Había enseñado a muchos de los servidores más capaces de la ciudad de Lu. Asimismo, había ocupado un cargo oficial, sin aceptar un solo soborno y sin traicionar a alguien. Obviamente habían elementos importantes en Confucio: seriedad y ninguna disposición al compromiso o hábitos personales desagradables, por lo cual nunca sabremos con claridad qué es lo que tenía que no atraía a las clases gobernantes chinas. En la provincia de Sang, Confucio sabía de alguien que quería hacerle daño, por lo tanto optó por llevar ropas que no llamasen la atención y así siguió su peregrinaje. En Sang dijo también que había conocido al gobernador local y que pudo haber hablado hasta altas horas de la noche con él, convenciendo al gobernador de que valía la pena seguir sus ideas acerca de cómo gobernar.
A lo que le comentó que, la virtud y la administración competente, no la ambición personal, eran las claves para el éxito. Las ideas de Confucio habían logrado que ese gobernador obtuviera otra conquista. Pero, después de ello, ni siquiera ese gobernante le ofreció trabajo. Poco después, Confucio tenía 67 años. Sus discípulos y algunas amistades de menos valía ya estaban felizmente jubilados, mientras él intentaba todavía comenzar su carrera profesional. Al final, los discípulos de Confucio que habían regresado al estado de Lu, escogieron que la única respuesta era llevar a su maestro a casa. Para estos discípulos, era el momento de que Confucio abandonara para siempre la idea de querer ganarse el sustento. Confucio regresó a su casa y vivió los últimos 5 años en Lu. Fueron los años más tristes para él. Ya que había muerto su discípulo favorito de nombre, Yen-Hui, y por primera vez en su vida Confucio cayó rápidamente en la desesperación. Su hijo Liu también murió. Confucio pasó sus últimos años leyendo, corrigiendo y escribiendo algunos comentarios sobre los clásicos chinos, los cuales eran tendencia en aquella época y Confucio quería añadir parte de su conocimiento. Confucio también pasó sus últimos años compartiendo los aspectos más importantes de su filosofía a sus discípulos. Los conocimientos de Confucio contienen referencias a la epistemología, lógica, metafísica y estética, sin embargo, solo eran referencias pasajeras. En el año 479 a.C., Confucio estaba más cerca de la muerte. Sus discípulos lo cuidaron durante su enfermedad. Sus últimas palabras fueron escritas por su discípulo favorito Tse-Lu. Dichas palabras fueron: el gran monte se hunde, la viga maestra cede, el sabio maestro se marchita como una planta. Confucio fue enterrado por sus discípulos en la ciudad de Choufou, muy cerca de las orillas del río Su. El templo construido ahí y los recintos cercanos fueron reconocidos como lugares sagrados. Durante una gran cantidad de años, este sitio fue visitado por continuas oleadas de peregrinos. 2 siglos después de la muerte de Confucio, la dinastía Han radicó la primera etapa de la cultura china. Esta dinastía gobernó casi siempre siguiendo las enseñanzas de Confucio, obteniendo resultados tan satisfactorios que la dinastía prosperó durante más de 400 años, superando a la gran mayoría de todos los demás imperios chinos. De tal manera, las siguientes dinastías intentaron copiar los aprendizajes de Confucio. Gracias por ver mi contenido. No olvides dejar tu comentario sobre ¿qué filósofo te gustaría su biografía?